No vamos a hablar de puntos. Yo no leo los perfiles que ustedes me mandan. Todas las piedras que encontramos, siempre las encontrábamos cuando estábamos alistando vuelo. Nos salió un tornillo. ¿Usted compra o no compra esa taza? Bueno, hola a todos. Bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de ¿Cuánto sabes de tu café? Súper contento y súper agradecido con todos los que han estado muy activos con esta convocatoria, que se hayan animado a participar, a contar un poquito de sus historias de vida y desde luego presentar sus marcas, que seguramente no resultará un ejercicio tan fácil, tan sencillo y muy valientes, no, pero de verdad, muchas gracias. ¿Cómo es el nombre de tu marca? Triangular tienda de café. Triangular Tienda de Café. Muy bien. Oscar, cuéntanos un poco qué te atrapó del mundo del café. Cómo llegaste a este cuento del mundo del café? ¿Qué fue lo que te atrapó? ¿Sabor, la historia del campo, una oportunidad de negocio? ¿Qué te atrapó? Yo digo que entré un poco tarde al mundo del café, fuera de tomar café en todo lado. Yo creo que fue en una de las ferias de Expo Especiales. Yo creo que las primeras, la primera o segunda feria fui y tomé un par de charlas y me empecé a enganchar de una forma absurda. O sea, en serio que me empecé a enamorar de las preparaciones, de los cafés y empecé a estudiar. Entonces tomé algunos cursos de catación, fui a varias catas en tiendas a probar y después empecé con temas de formación en barismo. Me formé como barista, me formé como catador eh, y, eh, y terminé montando mi tienda de café de especiales, más por amor al café y más porque creo que hay una responsabilidad grandísima en mostrarles desde mi tienda a todos nuestros clientes de lo que es el verdadero café de Colombia. Oscar, ¿te acordás de en qué momento te hizo clic la vaina y dijiste, pues pucha, yo me quiero dedicar al mundo del café, aquí hay una oportunidad interesante? ¿Cuál fue el Eh, puntico de inflexión que dijiste, por aquí es? yo creo que el punto de inflexión fue, como te comenté, el momento en que fui a esa feria de especiales. Ahí hubo un clic bastante fuerte en cuanto a, a encontrarle en el café un mundo diferente, un mundo que yo desconocía y que cuando hablaba con mucha gente también desconocía. Tuve la fortuna de poder viajar a Europa. Estuve en España, estuve en Francia, tuve la oportunidad de estar en Turquía y aproveché para visitar muchas tiendas, buenas, regulares, malas, probar el café turco, la experiencia de la preparación, tener la posibilidad de probar cafés de diferentes partes del mundo y de aprender qué era lo que estaban haciendo. Y traje algunas cosas que me parecieron interesantes en ese mundo, otras cosas que vi también en varias tiendas de café aquí en Bogotá y en Colombia, y lo convertí en triangular. Y esa ha sido la experiencia más bonita que he tenido en todos mis años de vida. ¿Cuánto tiempo llevas en esto? Llevo 10 años, realmente. 10 años, ¿ok? ¿Y qué hacías antes de estar conectado con el mundo del café? ¿A qué te dedicabas? Yo fui, empleado y trabajé como gerente de mercadeo en una empresa del sector de autopartes. Y después me independicé y monté mi empresa de una agencia de mercadeo y publicidad. Con ella duré alrededor de unos 10 años y apareció el café. Y ahí dejé Ahí. al lado. Y ahí al ladito se me fue la agencia y le metí todo al negocio del café. Ok, bien. Ya me contaste que tuviste la oportunidad de estar en Europa, visitaste algunas tiendas, eso seguramente te da unos elementos de inspiración enormes y lo colocaste en Triangular.
Pero ¿qué hace? ¿En qué momento? ¿De dónde nace la idea en lanzar tu propia marca? Porque, y esta es una pregunta obligada de este espacio, porque la mayoría de personas podrían pensar, pero uno para qué se va a poner a desarrollar una marca si ya hay marcas establecidas, ya hay marcas bastante consolidadas, que le van a dar uno la garantía de calidad y de proceso, pues para qué me desgasto. ¿Qué hizo que desarrollaras tu propia marca y no trabajar con una genérica? Yo creo que yo empecé con genéricos, yo no empecé con mi propia marca. ¿Sí? Yo no tenía mi propia marca en los primeros años de Triangular. ¿Sí? Pero empecé a darme cuenta que era importante que la gente tuviera la certeza de que el café que se estaba tomando en tienda era el mismo café que se llevaba para tu casa. ¿Sí? Y ahí fue el punto de inflexión. Ahí fue, dije, aquí es donde necesitamos empezar a trabajar nuestra propia marca. ¿Sí? Y obviamente pasamos por muchos problemas diferentes, digamos que deshonestidades en algunos casos, y por eso empezamos como a fortalecer el tema de selección de caficultores, selección de tostador, para poder asegurar un producto y que fuera el producto que siempre ofrecemos en tienda. Entonces, no significa este café que tú tienes en tu mano es el mismo café que nosotros utilizamos para todas las bebidas a base de expreso. Okay. Pero manejamos otras marcas de otros tostadores con su propia marca, porque ahí no queríamos entrar todavía, o no queremos entrar todavía, con los varietales o con procesos especiales. ¿Sí? Entonces nos quedamos en este momento que la muestra que tú tienes, que es la de Triangular, es para las bebidas de expreso y es la que el público se lleva para su casa para tomarse el día a día. Sin embargo, tenemos los otros cafés con varietales, con procesos que los preparamos en métodos filtrados, y son los que preparamos en Nestlé, son los que los clientes también, es el esfuerzo más, hay un costo adicional, también es por esa diferencia de precio que afecta que no hemos entrado a manejar nuestra propia marca con esos varietales. Ok, súper. ¿Qué significa tu marca? ¿Por qué escogiste el nombre Triangular? Bueno, aquí hay 3 conceptos como el tema triángulo. Uno es queríamos ser, son 3 conceptos. Uno, especiales, diferentes y únicos. Son los 3 conceptos. Uno, diferentes cuando nos partimos de el ejercicio de catación, y los concursos de catación tienen la triangulación. Entonces era el diferente de 3 tazas. ¿Okay? El otro concepto era, aunque más bien es ocasionalmente sale un... Poner, Oscar, discúlpeme, te interrumpo para poner un poquito más en contexto a todas las personas que nos están escuchando, que aquí seguramente hay personas que tienen el conocimiento, unos que están entrando al mundo del café. La triangulación es una prueba que se utiliza para tener control de calidad, pero además es la forma, para que todos estemos, insisto, como lo digo siempre, en la misma página, es la forma como se selecciona el catador nacional que nos representa a nivel mundial. Entonces, una triangulación básicamente es un set de 3 tazas que el catador debe identificar cuál es la diferente en el menor tiempo posible. Eso es una prueba triangular, identificar cuál es la diferente, que básicamente es una prueba discriminativa, que es lo que se conoce como en análisis sensorial. Eso es una triangulación técnicamente. Continúa, por favor. Perfecto. El segundo es porque hay ocasionalmente un grano en la planta que nace con 3 granitos de café y se llama grano triángulo. Este grano es único también. Lo quisimos enfocar como único, en el sentido de que no es normal, no es el grano tradicional. Y finalmente, un concepto que se viene manejando hace muchísimos años, que es el del tercer lugar. Oscar, es que me estás poniendo a trabajar el doble. Tengo que contar por qué hay granos de 3. Porque si no, seguramente eso no lo van a preguntar. Así como hay granos de 1, que son lo que conocemos a nivel nacional en Colombia como caracolitos o piberry, que es de alguna manera una malformación, también hay granos de 3, a eso es lo que se refiere Oscar
y vale la pena también que lo reconozcamos. No es que haya una variedad que saca 3, porque si no nos van a empezar a bombardear. Yo quiero ese porque hay mayor producción por hectárea, claramente. A eso se refiere Oscar. Continúa. Tenemos un tercer ángulo del nombre de la marca. Y ese tercer ángulo es un concepto que se viene manejando hace muchos años, que es el tercer lugar, el tercer espacio. Y eso queremos ser nosotros. Todo el público, todos nuestros clientes tienen su casa, su oficina, y queremos que Triángulo sea el tercer espacio para las personas. Y ahí cerramos nuestro triángulo. Entonces, por eso nos llamamos Triangular. ¿De qué región proviene el café que están utilizando actualmente? Es un blend que es de Cundinamarca y Tolima. Ok. ¿Cómo eligen actualmente los proveedores? ¿Qué buscan ustedes cuando están evaluando proveedores? ¿Están detrás del perfil de taza, de la altura, variedad, proceso, alguna certificación? No sé. ¿Qué exploran? ¿Cómo buscamos esas posibilidades de proveeduría de esos productores? ¿Buscando qué? Primero, buenas prácticas. ¿Sí? Buenas prácticas en cultivo, buenas prácticas en proceso. Lo que buscábamos era salirnos y buscar un café con un perfil que yo creo que, espero que el que tú vas a darnos se ajuste al que nosotros estamos poniendo en la etiqueta, que tuviera unas notas particulares a frutos amarillos, con unas características caramelo, chocolate. Estábamos viendo que muchos de los cafés eran muy tradicionales, sobre todo en Tolva, sin ser cafés varietales o cafés exóticos. ¿Bien? Entonces, lo que buscábamos era un blend que nos diera esas características, un perfil con notas a frutos amarillos, algo de flor de naranja, con algo de caramelo, pero en uno solo no lo estábamos encontrando. Y lo que hicimos fue un blend que nos permitiera ese perfil y que fuera único para nosotros. Y así fue que lo logramos y que lo hicimos. ¿Cuál crees que es el diferencial de tu marca frente a otras marcas que hay en el mercado? Como marca, y no te lo voy a decir como la bolsa de café que tienes en mano, sino como marca, como Triangular, como la tienda como tal, la diferencia está en la experiencia. Es lo que nos ha diferenciado, es lo que hemos logrado llevar a cada uno de los clientes que vienen aquí a Triangular. Es un trabajo bastante duro porque para todos los que tienen tiendas saben lo que significa preparar un café filtrado. El tiempo que toma, la molienda, alistar el método y prepararlo. Nosotros esta tarea la hacemos en un 90% en la mesa del cliente. Ok. ¿Sí? Una experiencia. Completamente. Triangular es la experiencia. Triangular es llevarle la experiencia a cada cliente a la mesa. ¿Sí? Además, voy a hacer, digamos que por el espacio en el que estamos, está en un espacio abierto, los métodos filtrados son la publicidad más grande que tenemos dentro de la propia tienda. ¿Sí? Claro. Es ver personas que pasan por el frente de una mesa donde les están preparando un Siphon, una Chemex, y como cada uno de los muchachos, de los baristas, les están explicando el perfil, lo que van a encontrar, porque la preparación, de dónde el método, es la mejor publicidad para nosotros. Entonces eso es lo que nos ha hecho diferentes. Súper, chévere. ¿Cuál ha sido, Oscar, el reto más grande que has enfrentado con la marca? Me gustaría que trataras de responderme desde la marca como producto terminado. Yo entiendo desde luego que la marca se robustece a través de una experiencia en tienda, pero ¿cuál ha sido el reto más grande desde que iniciaste a empaquetar café? Yo creo que son varios. Al comienzo, como te decía, hay un tema de que no siempre tuvimos al comienzo un producto muy homogéneo. Contábamos y creíamos en los procesos que estaban llevando en su momento el caficultor que teníamos, y desafortunadamente no lo estaba cumpliendo. Nos estaban presentando demasiados defectos, no sé si decirlo o no, pero son cosas que no deberían presentar, para dejarlo ahí.
Y No, puedes decirlo. Acordate que este espacio está creado solamente con fines, desde luego, detrás de todo esto va a haber una retroalimentación desde lo más objetivo, pero lo importante es que este espacio se vuelva muy productivo para las personas que nos escuchan y puedan aprender un poco de todo lo que hemos ya vivido las personas que estamos adentro. Así que si quieres decir algo, sin problema, es decir, lo que creas que genera valor para este espacio, bienvenido. vale, entonces, una de las cosas que se nos estaba presentando muy seguido eran que nos llegaba café con piedras, por ejemplo. Ya tostado. Buenísimo que lo digas, y además te agradezco un montón que te abras a contarlo, porque es algo a lo que nos exponemos todos y la gente le da un poquito de temor y de pena mencionar, no, pero es perfecto. Esto es un producto del agro que tiene que pasar por una trilladora, que tiene que tener despedradoras, que tiene que tener imanes, y en la medida que sea más artesanal, pues desde luego va a estar más expuesto a este tipo de impurezas. Sí. ¿Y qué hiciste? Pues mira. ¿Se te dañó algún molino? Mira lo curioso, nosotros tenemos una metodología de empaque del café, y es que pues todo lo hacemos en tienda, lo empacamos en la tienda, y gracias a mi Dios, yo creo, porque todas las piedras que encontramos, siempre las encontrábamos cuando estábamos alistando bolsas. En el proceso no alcanzó a salir al cliente. No le salió una piedra, pero sí una vez, y es así también, y yo creo que fue el detonante más fuerte, nos salió un tornillo. ¿Sí? Y eso sí alcanzó a sonar feo en el molino, no lo dañó, porque era muy grande, entonces no alcanzaba Aquí donde me voy riéndome es porque me hiciste acordar de muchas piedras y muchos tornillos. No digas. Eso yo creo que fue el detonante. Entonces nos tocó desafortunadamente cambiar al proveedor que teníamos, tener una relación mucho más directa con el tostador, porque nosotros teníamos el contacto directamente con el caficultor y confiábamos mucho en el caficultor, pero en este momento ya lo que hicimos fue confiar mucho en el caficultor, pero también confiar mucho en el tostador, porque ahora lo conocemos de frío a mano. Eso no nos pasaba. ¿Sí? A nosotros nos entregaban el café tostado, pero no sabíamos, no conocía a la persona que tostaba. Ahorita yo conozco a la persona que me tuesta, hablo con él permanentemente, estamos revisando permanentemente todos los batches que me va entregando, y para evitar que vuelva a pasar algo como lo que pasó. Claro, eso te obligó a tener un proceso de calidad mucho más prolijo, estar mucho más atento a las impurezas. Tenía que pasar seguramente. Tiene que pasar. Correcto. Oscar, ¿has tenido algún fracaso o has tenido alguna metida de pata de esas que resultó siendo un aprendizaje enorme? Seguramente han habido varias, pero ¿tenés alguna que la tengas presente, que nos quieras socializar para que no metamos la misma pata en el mismo hueco? Uy, yo creo que no lo voy a decir como metida de pata, pero el mayor aprendizaje que he tenido fue la primera tienda. Nosotros tenemos una, pero teníamos una antes de pandemia. Desafortunadamente el sitio donde estaba no funcionó y fue una sufridera permanente. ¿Sí? Desde el punto de vista tienda. Entonces, yo creo que ahí el aprendizaje fue, primero, validar muy bien en dónde van a abrir uno la tienda. ¿Sí? Porque necesitas público, necesitas visibilidad, cuando eres pequeño y estás emprendiendo, los recursos financieros no son tan altos. Y esos recursos financieros para hacer publicidad tan costosa en algunos casos, pues no la tienes. Entonces, tú pedaleas, pero si no tienes un sitio bueno a donde la gente te vea y te llegue,
Yo creo que ese fue el aprendizaje más grande. Por eso, después de pandemia, que obviamente el sitio donde estamos lo cerramos porque pues, no era modelo, no había posibilidad con pandemia. Después de pandemia, revisamos muy bien qué era lo que queríamos y el concepto de la isla en un centro comercial fue el que ya lo volvimos a revisar y nos funcionó perfecto. Súper, súper. Y nuevamente muchas gracias por compartirlo porque yo estoy completamente de acuerdo. Creo que el éxito definitivamente de cualquier tienda, pues este formato está para hablar de las marcas como producto terminado, pero un montaje de tiendas sí o sí tiene que ser con un flujo peatonal o con digamos que tengamos mucha afluencia de gente. Hay gente que asevera que los sitios se deben montar donde está la gente, no deben montar un sitio para llevar a la gente. Y eso es bastante cercano a las probabilidades de éxito. Y yo creo que la otra, Muy bien. Perdóname, la otra desde el punto de vista del café, yo creo que es, como te conté con el proveedor anterior, con el tema de las piedras y el tornillo, yo creo que el otro aprendizaje fue los protocolos. Definir muy bien a quién le vas a comprar, ¿sí? Si tienes la posibilidad de ir y conocer la finca y conocer los procesos, fabuloso, hazlo porque yo creo que ahí es donde está la clave, ¿sí? Es el caficultor el que le está metiendo la mano al café, el que le está metiendo todo el esfuerzo y en él tenemos que confiar, pero tenemos que confiar con herramientas que él mismo nos esté entregando, con esos protocolos, con esas buenas prácticas que nos demuestran. Entonces, yo creo que ese fue la segundo gran aprendizaje desde el punto de vista del café como tal. Bien, perfecto. Muy bien, Oscar, muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a entrar entonces un poquito a los protocolos. Vamos a hablar de el perfil de taza. ¿Qué vamos a hacer? Este ejercicio, como se lo he dicho a todas las personas que han participado, pues desde luego no se hace con el protocolo anterior de catación. Vamos a utilizar el método o el formato que se utiliza actualmente a nivel mundial, que es el método descriptivo de el Coffee Value Assessment, donde lo primero que siempre tengo que informarles es que no vamos a hablar de puntos, sino que vamos a hablar de características del café en términos de intensidad y en términos de descriptores. ¿Listo? Entonces, lo primero es que vamos a abrir la bolsa, una de las bolsas que tú haces, y vamos a hacer una revisión del producto físico, de tal manera en que podamos determinar, pues acercarnos a puntos de tueste, pero revisar si hay homogeneidad, entender si hay un buen desarrollo, si sentimos que es un actron alto o es un actron bajo, que son los puntos de tueste, y posterior a eso, hacemos de una evaluación de fragantes y aromáticos. Uno de los grandes cambios que tiene este protocolo es que no utilizamos los formatos de 5 tazas. El método descriptivo en el Coffee Value Assessment podemos hacerlo en la francesa. Vamos a hacerlo en un método de inmersión manejando el mismo ratio que se utiliza para catación, que son 11 gramos para 200 mililitros. Yo voy a preparar 2 tazas, así que voy a tener 22 gramos para 400 mililitros en prensa francesa. Entonces así vamos a hacer y vamos a ir diligenciando el formato juntos y te voy contando qué me voy a encontrar. Ok. Más o menos más de... Bueno, lo primero que me encuentro es una clasificación granulométrica muy interesante, pues, ¿no? Aquí probablemente los granos están clasificados de la malla 16 hacia arriba. Hay una participación de supremos bastante importante. Y tenés además muy buen desarrollo de los granos y por eso se ve, digamos que por eso el impacto visual. Tenemos unos granotes, unos granos súper expresivos de muy buen tamaño, pero lo que más me interesa es que es un tuesteo bastante homogéneo. A pesar de estar aquí blend de 2 cafés con 2 zonas, con probablemente 2 alturas completamente diferentes,
No es tan sencillo diferenciar, no es tan sencillo diferenciar digamos que las diferentes almendras. O sea, si a mí me dijeras que este es un mismo café, yo perfectamente que es un lote, que es un lote de la misma zona y de la misma finca, pues no pareciera un blend. Lo otro que me parece que es muy positivo es que aquí fácilmente acabo de colocar unos 15, unos 20 gramos y lo que encuentro es que no hay quakers o no hay granos inmaduros, lo que quiere decir que hay una muy buena selección de las posibles imperfecciones que podemos retirar post tueste. Y desde luego, pues claramente no tenemos ni granos partidos ni picoteados por insectos. Está muy bien seleccionado. ¿Listo? Hasta aquí tenemos una evaluación física bastante interesante. Yo asumo que esto puede estar alrededor de un Actron 54-55. El Actron de catación, para ponernos a todos en contexto, está entre 55 y 60. Eso puede ser un 54-55. Lo que creo que juega muy a favor también el nivel de expresión de la taza, pero bueno, terminamos ya cuando tengamos nuestra preparación. ¿Listo? Vamos entonces a avanzar con fragancia. Voy a pesar el café, lo muelo, lo vamos a colocar lo voy a colocar en una taza y el otro en una prensa francesa. Entonces, mientras tenemos los 4 minutos de inmersión, exactamente igual al protocolo de catación, lo que vamos a hacer es tratar de ir discutiendo sobre los fragantes. ¿Listo? Ok. Entonces, en el formato descriptivo, no sé si estés tan familiarizado, pero lo primero que nos preguntan es fragancia y aroma, y lo primero que nos piden es que establezcamos un nivel de intensidad. De 0 a 5 es bajo, de 5 a 10 es alto, perdón, de 0 a 5 es bajo, de 5 a 10 es medio y de 10 a 15 es alto. Es básicamente una escala de intensidad. Ahí no nos están diciendo a qué huele, nos están diciendo qué intensidad tiene. Es lo primero que vamos a hacer con expresión fragante. Bueno, expresión fragante en términos de intensidad, yo le voy a dar un 9. No. Y si evaluamos descriptores de una vez, mientras ganamos todavía, nos faltan un par de minutos en aromáticos, entonces me pregunto, la forma correcta de diligenciar el formato, si no estás familiarizado, pues es una muy buena oportunidad, es haciéndolo con un proceso de selección múltiple que se llama cata. Cata no de catar, sino cata de check all data apply. Entonces vamos a seleccionar todo lo que aplique. En realidad vamos a marcar hasta 5, pero vamos a hacer el ejercicio. Entonces lo primero que me preguntan es si la taza en fragantes es floral. No tenemos marcas florales. Después me preguntan si es afrutada como categoría, y después me pregunta si tiene con bayas, fruta deshidratada o cítricos. No tenemos participación frutal. Después me preguntan que si es ácido o fermentado, y si su categoría es ácido o fermentado. Si fuera ácido es porque tiene unas notas a vinagre, si fuera fermentado tiene notas como a malta o a cerveza. Después me pregunta si es verde vegetal. Tampoco tiene notas verdes vegetales, que son donde se clasifica la cáscara de papa, arveja, pepino, todas esas notas como muy del mundo de la clorofila, muy verde. No hay participación. Después me preguntan si hay una nota a químico, a humedad o a madera. Tampoco es el caso. Y llegamos a tostado, que me preguntan si hay cereal, quemado o tabaco. Yo tengo una nota, aquí me marca una nota tabaco, pero ojo, para aclarar a favor de la marca, la gente cuando le hablan de tabaco generalmente lo asocian con acre o lo asocian con ceniza de cigarrillo, cenicero. Aquí estamos hablando de la hoja de tabaco, que resulta ser una nota bastante melosa del mundo en líneas generales, así que no se asocia como una nota negativa. Después me pregunta si tiene nueces y cacao como categoría, y como subcategoría nueces o cacao.
Yo me encuentro una participación en fragantes a nueces y sutilmente en cacao, pero voy a reforzarlo también con aromáticos a fruta presentes. Eso me pregunta si tengo una categoría especial, canela, clavos y todo esto, y no hay participación. Y eso me pregunta si la taza tiene participación dulce o sensación dulce, pero en este caso es dulce en fragantes. Sí, señor. Es una taza bastante dulce y con notas a azúcar morena. Con notas de azúcar. Y otra nota que está presente, que la voy a colocar en notas, y es avellana. Esa la voy a colocar como un descriptor adicional, que a pesar que no está en las notas de cata, en las de selección múltiple, es una nota que está presente y se debe colocar porque, o la puedo colocar porque hace parte de un lenguaje universal. Muy bien, vamos a entonces a pasar a aromáticos, a ver qué nos encontramos en aromáticos. Listo, vamos entonces a evaluar aromáticos, pero tenemos que arrancar intensidad aromática. Yo en intensidad aromática voy a marcar un 8 y vamos a buscar ahora los descriptores. Yo voy a pasar uno a uno, creo que el anterior, para ver cómo completamos el formato. Me pregunta por flor, tampoco encuentro características en este momento aromáticas en flor. Después pasamos a frutados, no hay fruta, ni ácido, ni fermentado, ni verde, que eran los químicos de la tierra usada. Y paso nuevamente a nueces y cacao. Que tratemos de que sea presencial. Nueces nuevamente tenemos una buena participación de nueces. Que es que esa presencialidad Y en melosidad nuevamente me encuentro el azúcar morena en aromáticos. Así que ahí tenemos esa coincidencia. Muy bien. Ahora vamos intensidad de sabor e intensidad de sabor residual. Vamos a establecerlo en la misma escala. Yo en intensidad de sabor le voy a colocar un 10. Acuérdense que 10 está, la escala media es de 5 a 10, o sea que este es un borde entre medio y alto. En sabor residual, yo le voy a colocar un 9. Es un sabor de todos modos que perdura, pero no resulta sostenerse tanto en el tiempo. Ahora vamos a buscar las notas de cata. Vamos a identificar qué nos encontramos. ¿Cuáles son las notas de sabor que identificamos en este café? Entonces, floral. No tenemos notas florales. En afrutado, yo siento una sutil nota frutada que coincide incluso con lo que mencionaste ahorita. Yo no leo los perfiles que ustedes me mandan, precisamente para evitar sesgos. Yo coincido con una sutil participación de algún fruto amarillo que no está en las notas de cata, es decir, que yo podría marcar afrutado. Y me encuentro una nota parecida al Star Fruit, que es lo que en el valle conocemos como carambolo, y sé que en muchas otras partes la encontramos de manera diferente, pero sí hay como unas notas de salida al carambolo
resultan también muy interesantes. Entonces, marco fruta, pero como no la tengo en el registro de subcategoría, lo coloco como carambolo. Y si fuera a hacerlo para otros mercados, pues coloco Star Fruit, porque seguramente carambolo no va a saber nadie qué significa eso. Después me encuentro las otras categorías, que es ácido fermentado, no lo encuentro, verde vegetal no lo encuentro, otro no lo encuentro, llego a tostado, tampoco encuentro ninguna de las subcategorías y vuelvo a nueces, donde claramente encuentro la participación nuevamente de nueces. Y en dulce encuentro la participación también de azúcar morena. Después me piden que coloque los gustos predominantes. ¿Cuáles son los gustos que priman? Que seguramente, como se los digo a todos, voy a encontrar muchos, pero tengo que establecer cuáles son los que más están presentes. Y debo escoger hasta 2. Lo máximo que yo puedo escoger en este formato son 2. Los gustos que priman en este momento en triangular, en este perfil, es ácido y dulce. Ahora vamos a hablar de intensidad de la acidez. De 0 a 5, 5 a 10 o 10 a 15. Yo a esto le voy a colocar un 8 de acidez. Vamos a colocarle a esto un 8 de acidez y es una acidez málica. Es súper importante contarle a todos que pues no es obligatorio colocar en este momento el tipo de acidez. Es básicamente, lo importante es hablar un poquito de la sensación de la acidez y establecer la intensidad de la acidez. Yo hablo de la acidez y hablo de qué tipo de acidez tiene, es porque mi entrenamiento, y buen entrenamiento, como buen entrenamiento de la vieja guardia, nos enseñaron a determinar qué tipo de acidez estaba en cada café, si era cítrico, málico, fosfórico, láctico, tartárico. Entonces me parece que es un elemento que genera valor para las personas que leen el formato. Y vamos a pasar a sensación en boca. La sensación en boca es lo que antes conocíamos como cuerpo, básicamente es las texturas, cuánto pesa la sensación, cuánto pesa la bebida en boca. Y vamos a hablar sobre intensidad. Y a esto le voy a colocar un 10 de sensación en boca. Y en la subcategoría la voy a clasificar como aterciopelado. Básicamente es por la relación que hay como cuando tocamos el terciopelo, que hay bastante fricción. Es lo que hacemos al tacto. Es llevar como esa información que hacemos al tacto con los dedos, al tacto con la lengua y el paladar. Entonces, ¿a qué velocidad se mueve? Para mí es una taza aterciopelada. En resumen, mi querido Oscar, lo que tenemos es una taza de fragancia media alta, con un impacto medio alto, con un valor de 9 y aroma de valor de 8, con descriptores a hoja de tabaco, nueces y una taza bastante melosa por la participación azúcar morena. Y como lo mencioné, también tenemos una participación avellana, lo que también lo hace bastante interesante en términos melosos. En sabor, en intensidad nos encontramos un 10 y en sabor residual un 9. Lo que nos encontramos es una taza sutilmente afrutada con participación de carambolo, nueces y bastante dulce, con bastante sensación dulce con participación de azúcar morena. Una taza de gustos predominantes ácido y dulce con una acidez hemos colocado la acidez la hemos colocado en 10. Una acidez media alta, de media hacia arriba, que creo que hace que se armonice muy bien. Hay muy buen balance. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Una sensación dulce media, tenemos en 8 puntos,
con 8 puntos con acidez málica y sensación en boca de 10 con un descriptor a terciopelo. Estos son los elementos descriptivos, esto es la evaluación completamente objetiva de tu taza. Pero ahora, el formato del CBA me permite también dar algunos elementos afectivos que nos lo permite verbalizar y creo que también toma mucho interés en el mercado y es, oiga Gustavo, ¿usted compra o no compra esa taza? Eso es colocarle afecto. Entonces mi respuesta es, por supuesto que sí. Es una taza limpia, es una taza que creo que es bastante armoniosa, me gusta mucho cómo participa la acidez, sin ser predominante, sin ser protagónica y desplazar los otros gustos y sabores. Entonces es una taza bastante armoniosa, es una taza que yo compraría y recomendaría para mis clientes sin ninguna duda. Conclusión, Oscar, tenés un muy buen producto, creo que hay una muy buena taza, estás pasando por un muy buen proceso de selección y de tueste, así que en ese orden, felicitaciones. Pues Gustavo, muchísimas gracias. Chévere, muchísimas gracias porque siempre es importante. Yo creo que tener la experiencia tuya a nuestro café, porque pues obviamente están los muchachos y ahí lo prueban cada rato nuestros baristas y se enamoran del café, pero pues necesitamos alguien que esté fuera mirando desde la trinchera que nos diga este tipo de comentarios, pues es fabuloso para nosotros y para nuestros clientes. Listo, chévere. Quisiera hacerte un par de preguntas más, ya para liberarte y dejarte continuar con tu rutina. ¿Qué le dirías a alguien que está pensando en lanzar su propia marca de café y está entre sí no, ahí en esa línea tan delgada en tomar la decisión para atreverse? ¿Qué le dirías a esa persona? Yo creo que tienes que superar etapas. Si estás lanzando tu marca de café sin tener un punto de venta a público, el trabajo es mucho más fuerte porque tienen que creerte de lo que tú dices. O sea, tienes que ser una persona que tenga, que tenga validez frente al público. Y el trabajo es mucho más largo. Si tienes una tienda, yo creo que como nos pasó a nosotros, es un tema de que la tienda, tu negocio, te va diciendo cuál es el siguiente paso. ¿Sí? Es escuchar ese siguiente paso que debes hacer. No te lances de un momento a otro que quiero lanzar mi marca, sino que la gente empiece a hablar de tu marca. Va a ser el primer paso favorable para ti, para que decirle a la gente, cuando te empiecen a pedir café para llevar, cuando te empiecen a decir tu café es muy bueno, lo quiero llevar para mi casa, lo quiero llevar a amigos en el exterior, ahí empiezas a consolidar y a pensar en tu propia marca de café, que sea llamativa, que tenga todo ese amor que seguro estás poniendo al negocio, esté reflejado en la bolsa de café. Y obviamente que los protocolos que tengas con la selección de caficultor, la selección de costador, sean muy estrictos, sean muy conscientes para que no te eches para atrás en calidad. Es decir, he sabido de personas que empiezan muy bien y por temas de costos empiezan a echarse para atrás. Bajémosle un poquito a la calidad del café y ahí empiezas a perder. Yo creo que eso es fatal para tu marca, fatal para tu negocio. Súper, muchísimas gracias. Creo que una sugerencia súper atinada y lo que creo que muchos exponen. Muy bien. Oscar, tu momento. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde compramos Triangular? ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde está la tienda? Bueno, nuevamente Triangular está en Bogotá. Estamos en el Centro Comercial Multiplaza. Nuestra página web es triangularcafé.com. Nos encuentran en Instagram como triangular-café. Como buen emprendedor, yo soy el que manejo todo, entonces me toca, ahí estoy prestando a vender y a atender a todos los clientes por Instagram, por el WhatsApp, es el 310-294-1665, ahí me encuentran y podemos hablar no solo del café que viene, sino de todo este apasionante mundo del café. Chévere.
Oscar, mil gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por realmente contarnos toda tu experiencia y creo que para todos va a ser supremamente valioso. Espero que nos encontremos pronto, ya sea en Triangular, ya sea en Expo Especiales o en algún evento. Este mundo del café es tan chiquitico que segurísimo nos vamos a cruzar. Nuevamente, muchas gracias y felicitaciones. A ti, Gustavo, y muchísimas gracias por la iniciativa, por el trabajo que sé que no debe ser nada fácil, bastante arduo, mucho café durante el día, pero te agradezco muchísimo, de verdad que sí. Yo, desde Triangular, y yo creo que para muchas de las marcas que van a participar contigo es supremamente valioso una descripción, una calificación. Muchas gracias por mencionarlo. Bueno, cuídate mucho. Chao. Igualmente, hasta luego. Chao.